Insólito atropello sufrió chofer de taxi. Conductor de bus Transantiago lo arrolló después de que el taxista le sacara fotos, todo a raíz de un incidente de tránsito ocurrido momentos antes. Histórica reducción tendrán las tasas de embarque en los aeropuertos. Proyectan aumento en el número de los viajes y una caída en el precio de los pasajes. Emergencia en Melbourne, Australia, por un enorme incendio en una planta química que obligó a trabajadores, estudiantes y residentes a evacuar en una zona industrial. ¿Qué tal? Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. El chofer de un bus del Transantiago atropelló a un taxista con quien minutos antes había protagonizado un choque. Las cámaras de seguridad de un condominio registraron ese momento y Joaquín Aravena nos cuenta en vivo detalles. Hola, buenas noches Felipe, así es, vamos a comenzar de inmediato viendo imágenes de lo que ocurrió durante esta jornada ahí en Américo Vespucio, casi con Avenida Colón en la comuna de Las Condes. Comenzamos a ver este accidente de tránsito, un choque por alcance que protagonizaron este taxista por culpa del vehículo que está en la parte trasera, este bus del Transantiago del recorrido 420 de la empresa Express. Este vehículo, este taxi, decide detenerse en un determinado momento, su conductor, para pedirle explicaciones a este chofer. Sin embargo, él no se las da, a cambio entonces le va a fotografiar la patente, el rostro también de este conductor para realizar la respectiva denuncia posteriormente. Sin embargo, por razones que están siendo investigadas y una maniobra absolutamente insólita, este chofer del Transantiago termina atropellando, aprisionando a este conductor del taxi entre su propia máquina y el taxi. Una situación que por supuesto generó mucha preocupación, que pudo terminar de manera peor. Lo cierto es que la sacó bastante barata este taxista, ya que quedó solo policontuso, con muchos dolores. Obviamente uno de nuestros equipos pudo conversar durante esta jornada con él en su domicilio particular. Él fue dado de alta, pero la verdad es que corrió serio riesgo al juzgar ahí por las imágenes que estamos viendo de las cámaras de seguridad de un condominio ubicado ahí en Avenida Américo Vespucio, prácticamente con Avenida Colón, como decíamos, en la comuna de Las Condes. Se está realizando la investigación por parte de Express, que no se quiso referir de todas formas formalmente a esta situación. También se hizo la respectiva denuncia ante Carabineros de la 17 Comisaría de la comuna de Las Condes. Pasemos a escuchar lo que nos dijo la víctima, sus familiares, también lo que pudieron percibir algunos testigos en ese lugar. Y lo que pasa es que el bus al pasar a llevarlo lo aprisionó contra el taxi y el bus, o sea, yo creo que está vivo porque no era su hora nomás, porque si no podía perfectamente haberlo matado. Fui, pesqué el celular y empecé a grabar, sacarle fotos a la patente, al rostro de él. Bueno, y en eso él me tiró la micro encima, o sea, fue algo, ¿cómo se dice? Él me tiró la micro encima. ¿Considera usted que fue intencional? Totalmente intencional. Tiene que estar en reposo, no puede moverse, no puede caminar. Como le digo, está muy adolorido. Bien, cambiamos de tema rápidamente, nos vamos al sector sur de la región metropolitana, comuna de La Granja. Hasta la comisaría, la 13ª de esa comuna, llegó una mujer adulta a realizar una denuncia de que su pareja la había intimidado con un arma de fuego, un hombre de 61 años. Con autorización de esta mujer se dirigen posteriormente al domicilio ubicado ahí en calle La Castrina, en esa población de la comuna de La Granja. Sin embargo, este hombre había escapado, pero a cambio Carabineros realiza un hallazgo bastante importante, interesante y preocupante a la vez. Hablamos de gran munición, hablamos de armamento, una situación que de inmediato encendió las alarmas dentro del personal policial, que pudo de esta forma decomisar rifles, un revólver, munición de guerra nada menos, también cartuchos de bala, miras telescópicas, entre algunas de las cosas que se pudieron rescatar desde este
domicilio. ¿Por qué esta cantidad de armamento, de municiones? Es lo que no se sabe. Por supuesto, se está tratando de obtener la información también a través de esta mujer que se sabe que también permanentemente en el tiempo ha sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja de 61 años. Él está siendo buscado, por supuesto, por orden de la Fiscalía Sur, en este caso, que ha mandatado de esta forma a Carabineros para dar con el paradero del sujeto quien tenía bajo su custodia todo este armamento y estas municiones de alto calibre. Pasemos a escuchar lo que nos dijo esta noche Carabineros. Se encuentran 2 escopetas calibre 22, un revólver calibre 38, munición calibre 22, munición de guerra 7.62 y 8.5 y diversa munición de 9 milímetros. Eso es lo que se produce en la incautación. Al momento se están efectuando diligencias para poder dar con el paradero del denunciado. Bien, Felipe, parte de las informaciones policiales que han marcado la agenda durante esta tarde aquí, principalmente en nuestra capital. Joaquín Aravena, un gusto como siempre. Chao, que estés bien. La policía capturó una banda especialista en asaltos en zonas rurales. Sus delitos dejaron al descubierto lo vulnerables que pueden estar quienes viven en las afueras de Santiago. Se hacían llamar la banda de los Chenda, actuaban con un nivel de violencia sin límites, jóvenes de entre 17 a 22 años, de Pudahuel, pero viajaban más de 40 kilómetros para cometer este tipo de delitos. Ignoraban el sector oriente o las zonas más urbanas, Buin era su predilecto. Golpeaban a las víctimas, algunas de ellas incluso las arrastraban hasta los dormitorios, en el lugar los mantenían intimidadas, las golpeaban. Están vinculados a 3 violentos robos. En uno intimidaron incluso a una niña de 10 años. Los autos de lujo eran su botín favorito, pero si tenían la oportunidad entraban a las casas y así lo hicieron. Pirque tampoco se salva, otra comuna rural. Una pareja de ladrones se aventuró a entrar hasta una parcela, hicieron un forado en la pared, aprovecharon que no había nadie y se pasearon por toda la casa. Escaparon con más de 1 millón de pesos en objetos. La víctima contaba con cámaras de seguridad, las cuales verificó y con ayuda de información también prestada por los mismos vecinos, logró establecer la placa patente en la cual se desplazaban estos individuos. Y gracias a eso fueron detenidos Pasita Torres Araya y Mauricio Paso Muñoz. Quedaron a disposición de la justicia por robo en lugar no habitado, violentos robos y asaltos que preocupan en comunas rurales de la región metropolitana. A la fecha van 425 delitos violentos en Buin, es decir, lesiones, homicidios y robos con violencia, intimidación o por sorpresa. La tasa subió un 8% en relación a igual fecha del año pasado. El delito que más preocupa en ese sector es el robo de lugar no habitado, pero por supuesto también estos nuevos delitos que se han enfrentado ahora, dar la necesidad policial que se requiera si es que existe este tipo de banda operando en una zona rural. Si en 2002 la población de Buin era más de 60.000 personas, hoy supera los 96.000, un crecimiento del 52%. Este año la comuna aumentó en un 80% su dotación policial, además de una inversión de 600 millones de pesos en seguridad, pero los esfuerzos parecen no dar abasto contra la delincuencia. No todo es malo, los vecinos de Buin podrán estar más tranquilos porque los 3 integrantes de los Chenda están en prisión preventiva, pero no serían los únicos que tienen en la mira las zonas rurales de Santiago. Por eso Fiscalía Occidente trabaja en habilitar una oficina especial en Buin para denunciar estos delitos. Una nueva filtración de datos financieros en Internet obligó esta vez a Banco Estado a bloquear las tarjetas de coordenadas de 80.000 clientes. El caso vuelve a plantear dudas sobre qué tan protegida está nuestra información frente a los hackers. Chile está en la mira de los hackers. El último ataque, la filtración de miles de números de tarjetas de coordenadas de Banco Estado. Se trataría de información de clientes, de tarjetas de coordenadas. Los números que se han publicado corresponden a la identificación de las tarjetas de coordenadas. No hay allí información susceptible de ser usada para hacer transacciones y por lo tanto no hay riesgos de fraude, no hay riesgos para los clientes. Aún así, Banco Estado anunció el bloqueo de 80.000 tarjetas. Todo sea para evitar el peligro. El supuesto grupo de hackers denominados Shadow Brokers anunció además la eliminación de 500 personas de los registros de DICOM. Las listas que se publicaron
no corresponden a DICOM. No hay tal ingreso ni filtración desde DICOM. Las listas, según pudimos cotejar, fueron cruzadas y corresponden a listas de CERVEL. El problema es la sensación de inseguridad. Los hackers pueden estar en cualquier parte, mezclarse con nosotros. Quizás hasta nos hemos sentado junto a uno de ellos. Por eso, lo importante es desenmascararlos. Porque este grupo de shadow brokers locales, por así decirlo, están atacando o están filtrando información de chilenos porque son de acá, yo creo. Son de acá o tienen intereses en Chile. Por eso el gobierno anunció una denuncia ante el Ministerio Público para dar con el paradero de los o las personas que están generando alarma pública. Al margen de este caso, los especialistas advierten: Chile está en la mira porque es un país que está saliendo del subdesarrollo, por así decirlo. Es un país con seguridad social, estable económicamente, hay mucha inversión extranjera. Eso es una tendencia a nivel mundial y también latinoamericano, de ir detrás de las instituciones financieras. Los atacantes saben que de ahí pueden sacar mucho dinero. La autoridad ya está tomando medidas para mejorar la seguridad de la banca. Vamos a requerir a los bancos que respecto de las tarjetas de crédito aceleren planes para la modernización de la tecnología con la que se operan las tarjetas de crédito. Pero usted también puede seguir algunos consejos para protegerse de los ataques y cuidar su dinero. La primera defensa para los delitos informáticos van a ser las personas. Y las personas van a tener que tomar máxima precaución, por ejemplo, con su clave de acceso a su cuenta bancaria. Si hacen compras por internet, van a tener que tener cuidado, van a tener que revisar que sea un sitio que tenga cierto prestigio, que tenga cierto conocimiento. La idea es trabajar unidos para enfrentar una amenaza que nuevamente inquieta a la población. Hasta en un 40% se reducirá el valor de las tasas de embarque en los aeropuertos. La rebaja era un viejo anhelo de la industria que ahora pronostica un aumento en el número de pasajeros junto con la caída en el precio final de los viajes. El despegue aéreo del país fue tan grande que los pasajes bajaron un 43% en 10 años. Lo que nunca cayó fue el impuesto por el uso de los aeropuertos, una pesada maleta llamada tasa de embarque que aumentó un 28% en la última década. Aquí estas tasas no las pagan ni las empresas, no las paga el gobierno. Estas tasas las paga cada persona cuando compra su ticket aéreo. Lo compre por internet o lo compre en una agencia, está pagando, le cobran el ticket aéreo más la tasa de embarque. Así que aquí tenemos un beneficio directo para la gente. La noticia es buena porque la tasa de embarque caerá un 20% a fines de septiembre, llegando a los 6.072 pesos. El próximo año se reducirá otro 10% y hacia el 2020 se ubicará en torno a los 4.919 pesos. Hoy, con una de las tasas de embarque más caras del continente, en algunas ocasiones era más caro el impuesto que el propio ticket aéreo. Paradójico era el caso de La Serena, Santiago, donde el pasaje se ha ofertado a 2.000 pesos por tramo, pero con las tasas subía casi a los 20.000 pesos. En las rutas domésticas realmente la tasa de embarque funcionaba como una piedra de tope para el crecimiento de la industria y hoy día con esta medida vemos que eso se va a revertir y que hoy día el pasajero se va a ver directamente beneficiado y va a percibir una mayor tasa, haciendo que las rutas domésticas hoy día sean más accesibles. Yo diría que el precio adecuado para la tasa de embarque para un vuelo doméstico es normalmente entre 5 y 6 dólares. Nosotros con el 40% ya nos estamos acercando bastante a ese valor. En viajes internacionales, la tasa se rebajará desde los actuales 30 dólares a 26. Luego llegará a 25 y en el 2020 se ubicará en los 24 dólares. Una reducción de las tasas de embarque va perfectamente alineado a desarrollar la aviación del país, a desarrollar el turismo, a desarrollar la economía. Donde la rebaja de las tasas no cayó nada de bien es en la industria de los buses. Allí acusan privilegios desmedidos y también competencia desleal. Le están dando todas las facilidades del caso para que compitan con un sector que le da trabajo al país. Aquí van a salir mucha gente que van a perder sus pegas. Una rebaja en las tasas que no afectará el presupuesto de la Dirección de Aeronáutica y tampoco será compensado con el alza de otros impuestos. Las comunidades de Quintero y Puchuncaví siguen movilizadas. Aseguran que mientras no se eliminen las emisiones de todas las industrias, el problema se mantendrá pese al plan de descontaminación anunciado por el gobierno.
Ocuparon las áreas verdes frente al municipio en asamblea permanente para exigir el fin de la actividad industrial entre Quintero y Puchuncaví. Las pequeñas muñecas simbolizan la muerte de las futuras generaciones a causa de la contaminación. No podemos esperar diciembre, noviembre para solucionar el problema de la crisis medioambiental, de salud y económica que hay en la comuna. Valora las medidas entregadas por el presidente Piñera en su accidentada visita a la zona de este martes, pero creen que no resuelve la problemática de fondo, que es terminar con las emisiones del parque industrial. Por mí, cerraran las empresas. Para mí esas son soluciones parche, que van, mientras van ocurriendo cosas, ellos van actuando. Ayer, mientras estaba el presidente adentro del hospital, 2 niñas cayeron desmayadas fuera del hospital. Una no sentía las extremidades del lado izquierdo y otra empezó con arcada y se empezó a desvanecer. Como Estado de Chile tenemos que pedir perdón. Perdón a las comunidades de Quintero, las comunidades de Ventana y Puchuncaví, porque como Estado de Chile le hemos fallado a la gente. Para los estudiantes resulta insuficiente preparar la PSU online. No entienden qué se gana con los jóvenes en las casas, si el aire que respiran en los colegios es el mismo que hay en sus hogares. Estamos sin clase indefinidamente y al parecer nos pueden hasta cerrar el año y seguir con guías, dijeron. No todos tienen internet en sus casas para poder hacer clases online. Son chicos que no tienen el hábito de estudiar vía internet, por lo tanto también cómo se hace un proceso de tutoría para que ellos puedan utilizar esta herramienta que es tremendamente nueva en una contingencia que no es menor. Por su parte, la Fiscalía confirmó que inició la investigación para determinar con exactitud qué compuesto afectó a los vecinos y qué empresa es la responsable. La información oficial respecto a qué sustancias habían en el ambiente y qué sustancias están emitiendo las empresas, posiblemente la vamos a tener dentro de la próxima semana, porque dado que los análisis de las mismas aún no están concluidas. Hay que enfrentarlo como que un conjunto de compuestos tóxicos que producen problemas neurológicos, pueden producir daño en el material genético que se exprese a largo plazo en producción de cánceres, por ejemplo, aparte de todos los fenómenos de irritación, molestias digestivas. Los resultados de las muestras recogidas por la Policía de Investigaciones estarán a disposición de la Fiscalía en 2 semanas más, mientras el municipio de Quintero interpuso un recurso de protección contra ENAP y todos los que pudieran ser responsables de posibles incidentes de contaminación. Y justamente la empresa nacional de petróleo ENAP insistió en que no tiene responsabilidad en la nube tóxica que afectó a Quintero y Puchuncaví, como lo aseguró el Ministerio de Medio Ambiente. La empresa indicó que encargó estudios a instituciones independientes como la Universidad Federico Santa María, los que aseguraron que en sus faenas no hay presencia de nitrobenceno, isobutano ni metilcloroformo, los 3 gases que fueron detectados por el Ministerio del Medio Ambiente y que causaron la crisis ambiental. ENAP agregó que su tarea es desplegar todos los esfuerzos para mejorar sus estándares de operación y participar en el programa que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Ahora será la Superintendencia de Medio Ambiente quien se pronuncie respecto de este estudio. A 6 años de presidio fue condenado un empresario chileno que lideraba una red de explotación infantil. Había abusado de 5 adolescentes y había amenazado a otra. Luego de huir de la justicia por más de un año, el empresario hotelero Manuel Liberona fue detenido en Paraguay y extraditado a Chile por explotación sexual infantil y violación contra menores de edad. En 2015, Liberona había sido condenado a 3 años por los delitos de violación y obtención de comercio sexual infantil, condena que iba a cumplir bajo arresto domiciliario nocturno. Tras conocerse amenazas de su parte y posibles pagos por agredir a una de sus víctimas, el beneficio de arresto domiciliario fue revocado, pero el empresario jamás llegó a la cárcel y escapó de la justicia. Tras un año prófugo y una investigación internacional, Liberona había llegado a un centro asistencial paraguayo por un problema cardíaco. Esto movilizó a los policías de ese país, quienes lo extraditaron a Puerto Montt, donde cumplirá su condición de 6 años en prisión preventiva. Lo más importante es que se ha sacado, ¿no es cierto?, a un sujeto que revestía un riesgo inminente a la sociedad. Estamos hablando de personas que se aprovecharon de una situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban al momento de ser víctimas de estos delitos. Personas adultas que se aprovechaban de estas circunstancias. Este sábado 1 de septiembre, más de 2 millones de adultos mayores recibirán su aguinaldo que este año bordea los 19.000 pesos. Le contamos cómo hacer efectivo este pago y a quién le corresponde el beneficio.
En realidad, con la situación como existe ahora, todo es poco, ¿para qué vamos a decir? Pero, oiga, nosotros tenemos que pensar de que por lo menos recibimos algo. Si tomamos en cuenta que don Héctor recibe la pensión básica solidaria, claramente un ingreso extra es un beneficio. Él será uno de los más de 2 millones de adultos mayores que el próximo mes cobrarán 18.874 pesos como aguinaldo de fiestas patrias. Que hay gente que no recibe nada, nosotros recibimos algo, ¿eh? Estamos agradecidos en todo caso. Yo, ella no. Es muy importante este aguinaldo, sabemos que todo ayuda, pero sabemos que no es suficiente para cumplir con las necesidades y demandas que ustedes tienen. Desde el 1 de septiembre, los beneficiados comenzarán a recibir este aguinaldo en el pago de su pensión. De esta manera, no tendrán que realizar algún trámite extra, un monto que será incrementado en 9.683 pesos por cada carga familiar acreditada. Este año se entregarán cerca de 2.100.000 aguinaldos de fiestas patrias a todos los pensionados del IPS, de Capredena, de DIPRECA, del ISL y también a los pensionados de las AFP que están dentro del pilar solidario. Bueno, yo creo que generalmente la mayoría del chileno lo primero que hace es comprar la carne para el asadito. Pienso que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Así planifican en esta casa el futuro de este aguinaldo, eso tomando en cuenta que serán 5 días de festejo. Puede que a lo mejor podría ser un poquito más, pero como decía Luis, posiblemente con el pasar del tiempo y la economía del país podría ser mejor. Se estima que el Estado gastará más de 41.000 millones de pesos, un beneficio que en el caso de las personas que reciban 2 pensiones tendrán derecho a un solo aguinaldo. ¿Qué tiene pensado para este 18? No, gastarlo con la familia y ¿cuánto se llama? Pasar bien el 18, ¿no? El terremoto, eso es lo que quiero saber, un terremoto. Tomo poco, pero tomo bueno. Bueno, ojalá hubiera sido más, pero con eso tenemos que conformarnos. Una ayuda económica que ya se ha vuelto tradición. Parte de la antesala a estas fiestas patrias anuncia menos de un mes de la celebración. Internacional. Un incendio en un almacén de material químico en Melbourne, Australia, obligó a cientos de personas a evacuar y al cierre de escuelas. Un enorme incendio en una planta química obligó a trabajadores, estudiantes y residentes a evacuar una zona industrial en la ciudad australiana de Melbourne. Más de 100 bomberos llegaron en 30 camiones y se desplegaron inmediatamente en el lugar para intentar sofocar las llamas. El subjefe de la policía explicó que el almacén contenía galones de acetona y acetileno los que habrían activado el incendio. Las escuelas cercanas fueron evacuadas y cerradas por el humo que cubrió varias cuadras a la redonda. Además, los aviones fueron desviados del área y las autoridades pidieron que la población mantenga las ventanas cerradas debido a la cantidad de tóxicos que se desprendieron por el siniestro. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que las noticias que muestran la ola migratoria de sus ciudadanos escapando de la crisis hacia toda Latinoamérica son falsas o fake news. Además, Nicolás Maduro invitó a los venezolanos que abandonaron su país a dejar de ser esclavos y de lavar inodoros en el exterior y que regresen a Venezuela. Maduro asegura que su plan llamado Vuelta a la Patria ya tiene miles de solicitudes de sus compatriotas dispuestos a regresar. El éxodo venezolano, sin embargo, ya es catalogado como la mayor crisis migratoria que vive el continente latinoamericano en tiempos de paz, ante la falta de comida o remedios, una hiperinflación proyectada en 1.000.000% y sueldos que equivalen a unos 20,000 pesos chilenos en Venezuela. La ONU denunció que el gobierno de Nicaragua perpetró una sistemática violación de derechos humanos durante las protestas de opositores que dejaron más de 300 muertos, en su mayoría durante actos represivos del Estado. El alto comisionado para los derechos humanos instó a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en una Nicaragua sumida en el miedo. En el informe denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía hacia opositores, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó al órgano de derechos humanos de la ONU de infame, mentiroso y de ser un instrumento de políticas de terror.
La expresidenta y actual senadora de Argentina, Cristina Fernández, deberá declarar por segunda vez en el marco de la investigación sobre los llamados cuadernos de las coimas, una supuesta megatrama de sobornos durante los gobiernos kirchneristas que Cristina habría encabezado. El juez Claudio Bonadío, a cargo del caso, citó a la exmandataria argentina para el 3 de septiembre después de que hace una semana 3 propiedades que están a su nombre fueran allanadas. Cristina Fernández denunció que la nueva indagatoria busca desviar la atención ante el altísimo valor del dólar en Argentina. Considera que la causa forma parte de un complot en su contra para sacarla de la política. Y en el deporte, una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores obtuvo esta noche Colo-Colo en el partido de revancha contra el Corinthians de Brasil. Pese a perder el partido por 2-1, Colo-Colo llegaba a este decisivo encuentro con el triunfo de 1-0, obtenido el 9 de agosto en el Estadio Monumental. Los albos comenzaron perdiendo el partido con un penal marcado por Hudson a los 16 minutos. Lucas Barrios igualó a los 32 minutos y abrió la senda en la clasificación. Corinthians aumentó la ventaja en el minuto 63 con gol de Roger. El partido fue sufrido hasta sus últimos segundos, ya que los brasileños se mantuvieron atacando el arco albo en busca del gol que los clasificara a la siguiente fase. Sin embargo, el equipo popular logró mantener el resultado. Con este triunfo, Colo-Colo rompe una racha de 21 años sin avanzar a la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores. En otro tema, La Moneda acusó a la oposición de negar la sal y el agua tras el fracaso del reajuste al salario mínimo en el Congreso. El gobierno alista un nuevo proyecto. Por primera vez en Chile, el sueldo mínimo cruzaría la barrera de los 300.000 pesos en marzo del próximo año y llegaría a 286.000 en el presente mes. El acuerdo estaba y en sesión especial este lunes, el Parlamento, incluida la oposición, despachó la iniciativa del gobierno, pero rechazó un punto que a la postre sería decisivo y haría fracasar la tramitación del reajuste. Lamentamos que los que ganan menos hayan perdido la oportunidad de tener este reajuste en agosto, porque ya no es posible que sea aprobado el proyecto de salario mínimo en agosto. El punto de la discordia fue la llamada plurianualidad, la idea del gobierno de que la próxima negociación del reajuste fuera en diciembre del 2020, en que subiría a 320.000 pesos. Rechazo desde la oposición, que prefería tener este debate antes de las elecciones municipales y de gobernadores regionales, fijada para octubre de ese año, con miras a que la CUT pudiera conseguir un reajuste mayor. La oposición estuvo de acuerdo con el monto que propuso el gobierno. En lo que no estuvo de acuerdo es en el congelamiento por 30 meses de ese monto. Esa vieja política de negar la sal y el agua, por Dios que es equivocada, por Dios que es antigua, por Dios que es rechazada hoy día por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Un reajuste al salario mínimo que se mantiene en peligro mientras crecen las recriminaciones entre la oposición y el oficialismo, luego que este último no apoyara la insistencia presentada por el gobierno. La izquierda tiene que hacerse responsable de esta decisión que tomaron, porque ellos tienen la mayoría de los votos, nosotros no. Aquí quien se opuso a que esta ley se promulgara y se hiciera realidad fue precisamente el gobierno, y por tanto debe asumir su propia responsabilidad y no culpar a la oposición. Fuego cruzado tras el fracaso en la tramitación del reajuste, mientras en La Moneda el presidente se reunió con sus ministros de Hacienda y Trabajo para evaluar una nueva propuesta de reajuste al salario mínimo, la que sería enviada al Congreso el próximo lunes. A esta hora tenemos una temperatura de 9,6 grados. Hoy jueves, Santiago estará nublado con una máxima de 16 grados. Valdivia estará parcial con una máxima de 13 grados. Ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en Canal 24 Horas.